De acuerdo con Link y Link 2019, la elaboración del marco teórico incluye las etapas que se muestran en la figura 4.1. Procesos para elaborar el marco teórico. Etapas. Detección y obtención de la literatura pertinente de acuerdo al planteamiento del problema de investigación. Fuentes bibliográficas. Revisión analítica y selectiva de la literatura. Evaluación del panorama que nos revele la revisión de la literatura. Organización y estructuración de la literatura. Elección del tipo de estructura deseada y elaboración de un índice del marco teórico. Redacción del marco teórico y revisión del marco teórico. Detección y obtención de la literatura pertinente de acuerdo con el planteamiento del problema de investigación. Fuentes bibliográficas. La elaboración del marco teórico comienza con la propia revisión de la literatura, lo cual implica detectar, examinar y obtener las referencias bibliográficas que sean adecuadas al planteamiento del problema, propósitos, objetivos, preguntas y justificación, de donde se extrae y recopila la información relevante y necesaria para enmarcar nuestro estudio. Tal revisión tiene que ser selectiva, puesto que cada año se publican en el mundo miles de artículos en revistas académicas y periódicos, libros y otras clases de materiales en las diferentes áreas del conocimiento. Si al revisar la literatura nos encontramos con que en el área de interés hay 6.000 posibles referencias, es evidente que se requiere seleccionar solo las más importantes y recientes, y que además estén directamente vinculadas con nuestro planteamiento del problema de investigación. Frecuentemente revisamos referencias de estudios tanto cuantitativos como cualitativos y mixtos, sin importar nuestro enfoque, porque se relacionan de manera estrecha con nuestro propósito, objetivos y preguntas. Desde luego, como veremos en las siguientes páginas, se priorizan las más útiles. La revisión puede iniciarse directamente con el acopio de las referencias o fuentes primarias, situación que ocurre cuando el investigador conoce su localización, se encuentra muy familiarizado con el campo de estudio y tiene acceso a ellas. Puede utilizar material de bibliotecas, filmotecas, hemerotecas y bancos de información, sobre todo virtuales. Sin embargo, frecuentemente no sucede así. No se es experto en el tema o se dispone de recursos limitados. Debido al anterior, es recomendable que inicies la revisión de la literatura consultando a uno o varios especialistas en el tema, algún profesor, por ejemplo, y buscando en internet fuentes primarias en centros o sistemas de información y bases de referencia y datos. Y a fin de comenzar con el pie derecho y no perder la ruta investigativa, necesitas elegir los términos de búsqueda, palabras clave o descriptores, como lo haces cuando investigas en los buscadores de internet como Google, Yahoo y otros, los cuales deben ser distintivos del problema de estudio y se extraen de la idea o tema y del planteamiento del problema. Para este último requieres hacer algunas lecturas preliminares que te auxilien a afinarlo. Los expertos también te pueden ayudar a seleccionar tales palabras si los términos son vagos y generales, obtendrás una consulta con muchas referencias e información que no es pertinente para tu planteamiento. En este sentido, las bases de referencia funcionan como los motores de búsqueda ya mencionado y otros similares. Bing, YouTube, Ask, Lycos, Wikipedia, Babylon, etc. Por ejemplo, si haces una consulta con palabras como escuela, educación, comunicación, empresas, COVID-19 o personalidad, aparecen miles de referencias y te perderás en un mundo de información. Entonces,
Los términos de búsqueda deben ser precisos porque si el planteamiento es concreto, la consulta tendrá más sentido, estará más acotada y te llevará a referencias apropiadas. Sería como si pretendieras localizar en Google la letra de una canción específica de Bad Bunny, Enrique Iglesias, Justin Bieber o Taylor Swift y pusieras los términos canciones de solistas. Te saldrían cientos de miles de resultados. Debes precisar qué artista y canción. De igual manera ocurre si en Spotify buscas una melodía, precisión en palabras es lo que requieres. Asimismo, deberás efectuar tu búsqueda con palabras en español y en inglés, porque gran cantidad de fuentes primarias se encuentran en este segundo idioma. Al consultar una base de referencias, trabajos científicos o datos, solo deben insertarse las referencias que se relacionan estrechamente con el problema específico que vas a investigar. Por ejemplo, si pretendes analizar la relación entre la motivación. Intrínseca y la satisfacción laboral. ¿Cómo encontrarás fuentes primarias que en verdad tienen que ver con este problema de estudio? Primero, con la revisión de una base de datos apropiada. En este caso, no consultarías una base de referencias sobre temas de agricultura como agrícola o biological en Cultural Index Plus, ni una base de datos con referencias de la historia de la música, sino una base de información con trabajos e investigaciones de la materia de estudio. Tal es el caso de Willing Online Library en Business, Economics, Finances y Accounting, Sage Journals, EBSCO y AB Inform, ProQuest, que resultan bases de referencias, fuentes o datos correctos para tal investigación. Si vas a comparar diferentes métodos educativos por medio de un experimento, debes acudir a la base adecuada ERIC Education Resources Information Center. En español también hay bases como Latindex y Redalyc para diversos campos del conocimiento y disciplinas. Red VBS y Medline Plus, Ciencias de la Salud, en FISPO, enfermería, etc. Una vez elegida la base de datos que emplearás, procedes a consultar el catálogo de temas, conceptos y términos, tesauro respectivo, que contiene un diccionario o vocabulario en el cual puedes hallar un listado de palabras. Para realizar la búsqueda del catálogo, debes seleccionar los términos o conceptos claves que le confieran una dirección a tu consulta. También puedes hacer una búsqueda avanzada con esas palabras utilizando los operadores del sistema booleano en español y or en español o y not en español no. Con los descriptores y las preposiciones establecerás los límites de la consulta al banco o la base de referencias. La búsqueda te proporcionará un listado de referencias vinculadas a las palabras clave. Dicho de otra manera, el listado que obtengas dependerá de estos términos llamados descriptores, los cuales escoges del diccionario o simplemente utilizas los que están incluidos en el planteamiento. Por ejemplo, si tu interés se centrará en los factores de riesgo para enfermedad cardiovascular en ancianos, y revisarás en las bases de referencias Medline PubMed en inglés y Medline Plus en español e inglés. Si seleccionas las palabras o descriptores Risk Factors for Cardiovascular Disease y factores de riesgo para enfermedad cardiovascular, el resultado de la consulta será una lista de todas las referencias bibliográficas que estén en tales bases y que se relacionen con dichos términos. Si la búsqueda la hubiera hecho el viernes 1 de abril de 2022, habrías obtenido 505 resultados, referencias en Medline Plus y
19.296 en PubMed y 289 en Mendeley Plus, que son demasiadas, por lo que tenemos que utilizar más descriptores o incrementar nuestra precisión al agregarle los términos in the very elderly. Consulta en PubMed y en las personas de edad muy avanzada, búsqueda en Mendeley Plus. El resultado hubiera sido de 11.521 y 40 referencias respectivamente, todavía muchísimas en la primera base, inmanejable. Es necesario seguir acotando con otras palabras, factores de riesgo específicos, padecimiento concreto o áreas geográficas de interés y fechas recientes, y efectuar una búsqueda avanzada. Por ejemplo, al agregar los términos en Latinoamérica, en América Latina, se hubiera reducido a 183 fuentes primarias. En las búsquedas avanzadas pueden acotarse por fechas. Por ejemplo, últimos 3 años de 2020 a 2024 de 2021 a la fecha o año. Google Académico tiene de los mejores sistemas de búsqueda avanzada, pero para una consulta más completa es necesario acudir a otras bases más especializadas como EBSCO, Academic Search, SEIG, ERIC Social Citation Index, etc. Vea el apéndice 2 del Centro de Recursos en Línea. En la mayoría de las bases de referencias o revistas existen dos opciones de búsqueda. Búsqueda sencilla, Search. Por lo general aparece un recuadro o ventana donde se solicita introducir los términos de búsqueda